ha tocado el momento de hablar del recurso, porque se ha hablado mucho de los sistemas de riego, de la productividad, todo lo que pasa en superficie, pero obviamente que eso tiene que estar sustentado con algo en el subsuelo, en nuestro caso. ¿Por qué digo en nuestro caso? Porque hay otros sitios en el país y en el mundo donde recursos se obtienen de agua superficial. Acá la vemos muy exclusivamente, la tenemos que obtener a partir del subsuelo. Y ese es todo un tema, porque nos obliga a un montón de cosas en el avance del conocimiento, en el avance de la tecnología, en el avance de las costumbres. Yo siempre que trato de estos temas, ya lo he hecho hace 2 años acá, y en la primera reunión también, es frecuente, digamos, tener presente e inevitable que hace muchos años atrás prácticamente los equipos se instalaban de forma prácticamente aleatoria, sin estudios, y se obtenía el resultado que se obtenía. Hoy en día ya el requerimiento es mayor, me parece fantástico, la necesidad es también de aplicar verdaderamente el término de sustentabilidad sobre todo en nuestros casos para los productores y para el entorno, para la sociedad en su conjunto, en estos sitios que muchas veces, que si bien no son sitios vulnerables, o sea, débiles a la implantación de estos sistemas, pero que a la larga empiezan a sufrir algunas consecuencias. Un poco para la charla va llevar al final la definición de lo que es el recurso hídrico subterráneo y algunos otros términos complementarios para que todos tengamos un lenguaje mediano de comunicación y de interacción. Nuestros estudios, digamos, están en la zona y en el sur de la Patagonia, de la Argentina, ya con un sustento muy importante de años de aplicación de no solo trabajos de manera a través de servicios, sino de estudios de investigación, proyectos que tienen mucho que ver con prospección de agua, planificación para abastecimiento a distintos niveles, y eso ha llevado con el tiempo a poder recurrir de un montón de datos que son fundamentales a la hora de obtener y sacar conclusiones. Este es un tema, el montón de datos y el tiempo es algo que voy a repetir con insistencia. Bueno, en principio creo que la mayoría usa el término acuífero y sigue también aplicado porque es el nivel subterráneo en el cual obtenemos agua para poder sustentar nuestra explotación de superficie. El acuífero es una formación que generalmente transmite agua, contiene y transmite agua en buena cantidad, si tenemos suerte en nuestro sector, y puede no ser tan beneficiosa esa productividad y vamos a tener ciertas limitaciones y condicionamientos. Pero el acuífero generalmente es el nivel en el que podemos centrarnos como para que nuestra explotación sea exitosa. También en el subsuelo vamos a estar intercalando en algunos sitios con niveles de menor conductividad hidráulica que se denominan acuíferos. No quiero que, es para tenerlo presente por las referencias que voy a hacer un poquito más adelante. Estos niveles son generalmente limo-arcillosos y por ende no transmiten agua. Tienen agua pero no la transmiten. A modo introductorio, la definición del recurso hídrico. El recurso hídrico es una cantidad de agua que uno puede disponer en términos de unidad de tiempo. La definición normalmente se aplica a una unidad de tiempo anual, que es más o menos puede establecerse a través de lo que se conoce como el año hidrológico, y esa cantidad de agua va a estar determinada por un montón de factores. Y está limitada. Es una cantidad de agua limitada
que en términos de sustentabilidad, bien aplicado, tenga una referencia a futuro de conservación. No digo de intangibilidad, pero sí de conservación, para que las producciones se intensifiquen lo suficiente en un sector y no se perjudiquen ellas mismas o vecinos o poblaciones que se abastezcan de este recurso. Acá en esta figurita que les pongo, es un poco para representar lo que significa un acuífero, una región de comunicación entre un área serrana o montañosa y el mar. Son los dos elementos principales que constituyen, digamos, el circuito del ciclo hidrológico, o sea, lo que es la parte de precipitación, circulación superficial y subterránea, descarga en el mar, evaporación directa del agua del mar, y en la zona continental, evapotranspiración. La evapotranspiración, cabe decir que en las áreas, en las cuencas nuestras de la región, se alcanza el 80% de lo que precipita. Eso es algo inevitable y es una valoración sumamente importante. Entonces, como les dije, un poco vamos a contemplar el objetivo de riego, de lo que nos ocupa en esta reunión, las consideraciones que hay que tener también a nivel del consumo poblacional, que también en toda nuestra región se sustenta de este recurso, salvo, por ejemplo, Bahía Blanca, que tenemos casi como único lugar en el mundo una fuente de agua superficial que es el Paso Piedra, ahora un poco complementada con las perforaciones que se han hecho acá en la zona del Cabildo y el Bajo San José. Y justamente reiterar los conceptos de sustentabilidad. ¿Todo esto para qué? Bueno, para ver cómo se hace, o qué se debería hacer para que esto llegue a buen término. Monitoreo, controles, aplicaciones eficientes y alcanzar la máxima productividad que se pueda para el desarrollo económico. Justamente una de las características que se está alcanzando en este momento es que en nuestra región, si yo digo nuestra región es el sudeste bonaerense, lo podemos dividir, por ejemplo, de lo que es la zona serrana, las Sierras Australes, hacia el noreste, o de las Sierras Australes hacia el sudoeste. Hacia el noreste tenemos, ya la mayoría lo saben, lugares de intensas extracciones de agua subterránea, en donde tenemos ejemplos de una concentración de pivot importante. No traten de identificar de dónde es, pero hay lugares con mucha concentración que obviamente ocasionan una cierta preocupación para los vecinos, para la población, y son lugares de atención. Esto, ¿por qué se da esto? Bueno, por distintos factores. Uno, porque también la calidad, hay, primero, buenos desarrolladores, buenos proyectos que están sustentados en una buena calidad de suelo y una buena y gran cantidad de agua subterránea. O sea, se dan paquetes completos. Tenemos también, bueno, acá no se ve porque está muy chiquitito, pero lugares en donde, áreas muy grandes donde el pivot tiene un solo. ¿Y eso qué significa? Bueno, o que hay escaso desarrollo tecnológico o de proyectos productivos, el suelo puede tener una limitante que justamente es el nivel calcáreo, la tosca, y también que las características del agua no son de las más esperadas, no solo por la calidad, sino a veces por la cantidad. Pero esa cantidad también puede estar o ser beneficiosa para determinado tipo de proyectos. O sea, todo tiene que ver cómo uno encuadra el proyecto en el ambiente que se está pretendiendo ocupar. Entonces, tenemos así una necesidad no solo de explorar en los lugares conocidos, porque justamente esos lugares conocidos nos ha tocado que cuando uno se conoce mucho un lugar, que se trabaja casi por costumbre, haciendo determinado tipo de perforaciones, determinado tipo de diseños de
de la obra hidráulica, cuando se alcanzan a lugares o a sectores un poco más delicados, ya se requiere una exploración específica para definir concretamente el alcance de esa perforación. Y por otro lado, la necesidad también de descubrir nuevos acuíferos, porque uno puede tener el conocimiento de determinados niveles, pero es posible que existan otros niveles de los cuales puedan llegar a ser explotados. Brevemente, voy a mencionar uno de los métodos que aplicamos nosotros, que es la prospección geoeléctrica. Muchos de los que están acá ya lo conocen, porque ya lo hemos conversado, pero el público se renueva y hay que volver con ciertos conceptos a comentarlos. El tema de la prospección geoeléctrica es conocer exactamente lo que pasa en el subsuelo a partir de un método indirecto, que es el de los sondeos eléctricos verticales. Voy a pasar medianamente rápido porque la parte técnica es que se trata de descubrir o de identificar niveles arenosos o de grava, en el mejor de los casos, con agua de buena calidad, que como resultado nos da una resistividad mayor en el método indirecto en superficie, y discriminar de los niveles más conductivos, o sea, de menor resistividad, que están vinculados a niveles arcillosos o de agua de mala calidad, cosa que no queremos. Entonces, el panorama está claro. Hay cosas que queremos y otras cosas que no queremos. Entonces, eso es lo que tenemos que diferenciar. El método, que básicamente, con los que hemos trabajado acá en algunos de los establecimientos, lo conocen, es distribuir a lo largo de una línea unos electrodos y medir a unas distancias determinadas la resistividad. Con eso se obtiene lo que es la resistividad aparente, que es un valor que nos permite a nosotros hacer las interpretaciones. Esas interpretaciones, bueno, en el campo, justamente el método se desarrolla, se aplica a partir de un equipo que nos permite hacer esta tarea convenientemente. Como resultado, en cada uno de estos sitios se obtiene una curva. Esa curva tiene que tener una cierta armonía que uno la logra a partir de buenas lecturas, de un buen equipamiento y de características también que sean favorables para alcanzar esos resultados. La distribución de esa, o sea, la morfología de esa curva nos va a permitir a nosotros, a partir de lo que es la parametrización, que es fundamental, conocer el entorno, conocer si hay perforaciones existentes y ver qué se ha determinado en esas perforaciones, si hay roca en las cercanías, si hay otro tipo de características en el subsuelo, que nos permita hacer un ajuste de la curva con esos valores de resistividad que obtuvimos. Esto nos lleva a distinguir una serie de capas que pueden ser más, distinguir lo que es la zona no saturada, por ejemplo, y distinguir lo que está acá con los hitos celestes o azules, lo que son acuíferos de los acuíferos. En nuestra zona, al tener las sierras cerca, las sierras, que es una formación bastante antigua del Paleozoico, es roca dura, que principalmente en términos generales no conduce agua, y se manifiesta de una forma de resistividad importante que está marcada por esta pendiente ascendente de la curva de resistividad. Entonces, esto para nosotros es fundamental, tener estos valores que nos dan una seguridad de dónde estamos parados y sobre todo si después de hacer 6, 7, 10, 1000 sondeos, que los tenemos en la zona, el modelo se reitera, o sea, no es que sea igual el sondeo, pero sí se tiene que reiterar un modelo. Ese modelo está determinado por esta sucesión de capas que tiene que responder a un aspecto hidrogeológico. Así como tenemos una limitante, que es el basamento rocoso, también tenemos una limitante que es un nivel
conductivo, usted ve que la curva de resistividad baja. Eso quiere decir que estamos detectando un nivel más arcilloso, o es con contenido de agua salobre, que es un nivel que ya no queremos alcanzar. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque permite de antemano ya hacer un diagrama al menos conceptual de lo que va a ser una perforación. No voy a tientas y a locas a decir acá voy a hacer una perforación de 100 metros y se invierte todo un tiempo y dinero, y resulta que la perforación resulta ser de 50 metros. O, como en estos casos donde hay niveles conductivos, se alcanzan los 100 metros, pero resulta que los 40 metros inferiores no producen. Entonces fueron 40 metros que se hicieron en vano. Esto nos lleva a generar determinados modelos que hacen que uno permita, desde el punto de vista hidrogeológico y geológico, establecer un correlato, que esto es fundamental. ¿Para qué? Para que los nuevos sondeos tengan que obedecer aproximadamente a ese modelo. Porque si nos da otra cosa, o está andando mal el equipo, o la interpretación es incorrecta. Y fíjense que hay algo muy interesante, que para la zona, por ejemplo, para la zona de Torquis, aproximadamente, lo que implica estar en la zona próxima a la sierra que estar en Torquis para el sudoeste. Fíjense lo que son los espesores, cómo varía. Por ende, eso también nos está dando una variación muy importante en lo que es el almacenamiento de agua en el acuífero. Acá obviamente tengo un menor almacenamiento. La mayoría de ustedes conocen la variabilidad de los niveles freáticos en esa zona de un molino, porque se secan los arroyos. Eso es debido a eso. O sea, tengo poco almacenamiento y un rápido descubrimiento subterráneo. Mientras que acá tenemos, ¿qué tenemos? Un problema, que es una gruesa capa de limo y arcilla, que es una limitante importante. Pero estimo, yo no sé si lo voy a ver, pero estimo que el día de mañana las tecnologías también van a ser lo suficientemente favorables, y la necesidad que se alcancen profundidades mayores en donde los acuíferos realmente son buenos. Pero estamos hablando ya de profundidades de 300 metros, cosa que hoy es económicamente inviable. Pero se está recurriendo a un acuífero más o menos de menos espesor, 40-50 metros, que de la zona del Pedemonte, digamos, del sur-oeste, está habilitado como para obtener o pretender otro tipo de proyecto de explotación. Ahora, que me parece que es el meollo de esta pequeña charla, ¿cómo se valora el recurso? El recurso ya lo definimos. ¿Pero cómo se valora? Bueno, fíjense que nuevamente, para situarnos en nuestra zona, las flechitas que están descendiendo acá son ingresos de agua al acuífero, al subsuelo. Esta grandota que está acá está representando lo que hoy les mencioné, que es la evapotranspiración, que es muy grande, 80%. Y después hay una serie de flechas horizontales que están por este lado representando lo que es el descubrimiento superficial, o sea, el arroyo de la Postada, el Sauce Chico, el Sauce Grande, y los distintos niveles de descubrimiento subterráneo que inevitablemente van a descargar, estos más profundos van a descargar al mar. Muchos de los acuíferos someros van a descargar a los arroyos y lagunas de la zona, y en las zonas más someras van a formar parte de lo que es la evapotranspiración. Con esto les quiero representar las distintas variables de lo que constituye los distintos vectores del flujo de agua en el subsuelo. Ahora, ¿cómo establecemos ese valor de recurso para una zona? Primero, necesitamos muchos datos de medición. No podemos tener registros de 1, 2, 5 años y estar sacando conclusiones. Vamos a sacar conclusiones momentáneas, debido a un episodio, pero no lo que pasa en ese lugar. Yo para para sacar esas conclusiones, necesito como mínimo series de 25 o 30 años o más para tener un registro y registro continuo que me
permite sacar una conclusión de lo que es el valor real del recurso. Y con ese registro de tantos años, para una zona determinada, yo puedo, y está demostrado, que las entradas de agua menos la salida de agua en ese sistema, sea cual fuere, van a ser cero. La variación de almacenamiento en ese sistema es cero. Uno lo puede ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo clásico, una laguna. La laguna tiene un nivel, llueve mucho, levanta el nivel. Eso es variación de almacenamiento. Pero yo, si tengo 30 años de registro en una zona, voy a ver que la suma de subidas y bajadas de año a año me van a terminar dando un nivel parejo, que es el de la variación de almacenamiento igual a cero. ¿Cómo se alcanza eso? Bueno, primero teniendo muchos registros de precipitación, que es nuestro principal suministro de agua de lo que es el recurso, o sea, es la precipitación. Así nos entra agua a la cuenca y al acuífero. Y después tener registros de piezometría, que son las que nos acusan el comportamiento y la respuesta de ese nivel subterráneo que queremos conocer. O sea, cómo responde esos picos de levantada o las disminuciones en función de la historia de ese lugar. Entonces, estas dos son cuestiones fundamentales a considerar. Como ejemplo, fíjense que acá les voy a dar un ejemplo muy elemental, pero es un ejemplo al fin, que en nuestra región, por ejemplo, tenemos precipitaciones modulares, periserrana entre 800 a 900 milímetros al año. Tenemos cuantificada efectivamente un 8 a 10% de esa precipitación que efectivamente ingresa al acuífero, o sea que es recarga, la recarga es el agua que efectivamente ingresa, y en cuencas de 200 kilómetros cuadrados, que son las cuencas superiores de la zona, 200 kilómetros cuadrados en término medio, vamos a tener un recurso equivalente al 40% de 16 a 18 hectómetros cúbicos. Estos 16 o 18 hectómetros cúbicos es el equivalente de estos 800 milímetros en 200 kilómetros cuadrados. ¿Por qué 40%? Este 40% son unos 7 millones de metros cúbicos al año como recurso. Es un montón de agua. Es un montón que uno la puede sacar de manera distribuida en el tiempo a lo largo de toda la cuenca, a través de distintas explotaciones. Ahora bien, ahora bien, ¿cómo uno determina ese 40%? El 40% no es caprichoso, es un número que es tendiente a hacer justamente que el recurso sea sustentable. No se puede explotar todo lo que entra. O sea, muchas veces la creencia y el concepto que se conoce es recarga tanto, eso lo puedo disponer, porque es lo que entra. Eso es falso. De acá a la China es falso. ¿Por qué? Un ejemplo muy elemental, si uno pudiera hacer una síntesis de un acuífero en este cilindrito, y dice, en este cilindrito, ¿cómo recarga? O sea, este es mi sistema. La recarga, recuerden que no es el agua de lluvia, es lo que ingresa al acuífero. Entonces, si yo tengo 3 vectores como recarga, y dijimos que el sistema está en equilibrio, o sea que no hay variación en el almacenamiento, esa recarga tiene que salir por algún lado. Sale 3 vectores de salida. ¿Dónde van? Al mar, a un humedal, a lagos, etc. Eso en condiciones naturales. Por lo tanto, tenemos un delta de almacenamiento igual a 0. Ahora, si vamos a explotar esa zona, sea lo que sea, no hablo de una perforación, hablo de un sistema de perforaciones que se suma también a lo que es el consumo humano en una población, etcétera, etcétera. Si lo representamos a la explotación como esta flechita que extrae, y están ingresando 3, y en ese momento siguen saliendo 3, fíjense que mi ecuación se ve desbarajusta. Tengo
3 de entrada, 4 de salida en el sistema. O sea, ¿qué quiere decir este -1? Que el almacenamiento se va a vaciar. O sea, voy a tener un nuevo momento de equilibrio cuando se alcance ese equilibrio. ¿Cómo se alcanza? Se alcanza teniendo la recarga de siempre, porque esa es una cuestión climatológica. Tengo mi explotación representada por mi flechita, y eso es en detrimento de una de las salidas. Entonces, en lugar de 3 salidas, yo voy a tener 2. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo establezco un nuevo sistema, como este, el sistema se tiene que acomodar. Y eso es una cuestión, en muchas regiones, que son decisiones técnicas y decisiones políticas. ¿Esto cómo se traduce? Y se puede traducir en que la descarga del río sea menor, en que la descarga al humedal sea menor, o sea total, y el humedal se seque, o que la descarga a un lago o al cuerpo marino también sea menor. Pero esto es algo que hay que conocer y tener en cuenta. Por eso, para asegurar ese equilibrio, en lugar de explotar y tener como valoración estos 3, si yo en lugar de 1 saco 3, eso se me seca en un tiempo determinado, depende del sistema. Pero la cuantificación del recurso, o sea, no es la equivalencia a la recarga, sino que es una proporción. ¿Cuál es la proporción desde el punto de vista conservador? O sea, de sustentabilidad, es aproximadamente el 40% de la recarga. Hay lugares que en el mundo se aplica valores más superiores, pero ¿por qué? Y bueno, se asumen esos riesgos o esas consecuencias que puedan tener. Para finalizar, estoy bien. Justamente, ¿cómo se alcanza todo esto? Por lo que está expresado ahí, a través de registros, de registro de explotación, tanto pública como privada. El control tiene que existir y la responsabilidad de ambos actores tiene que ser puesta en la escena. El ordenamiento territorial, que es fundamental para ver dónde se van a asentar determinadas actividades y hasta qué punto ese sistema es frágil o no, es resistente para poder incorporar esa actividad. Y eso el ordenamiento obviamente va de la mano de la planificación. Y la planificación no es mirar al año que viene. La planificación es mirar a 10 o 15 años adelante. Creo que terminé. Bueno.